Y hay un capítulo en específico que yo quiero hoy compartir con ustedes, que compartí hace varias semanas en nuestra iglesia. Y es el capítulo 8 del libro de Jueces. Capítulo 8. Y vamos a ver el capítulo completo. No lo voy a leer en su totalidad, pero sí veremos varios versículos. Pero sí quisiera simplemente empezar con explicar más o menos a dónde se ubica el libro de los Jueces. Obviamente Josué ya ha entrado a la tierra prometida con los israelitas después que Moisés había muerto. Ellos al fin llegan a la tierra y enfrentan muchas batallas. Hubo momentos de victoria que Dios le entregó la tierra, pelearon contra muchos enemigos, pero en su desobediencia no eliminaron todo aquello que Dios le había pedido, que ellos sacaran de la tierra, que fuera sacrificio para Él. Y lo que sucedió fue que hubo muchos problemas entre ellos con sus enemigos. En el libro de los Jueces vemos a lo que sucede inmediatamente después. Vemos al principio del libro de los Jueces que después de la generación de Josué, la próxima generación se olvidaron de Dios. Vivieron sus vidas como le dieron la gana. Y vemos en el libro de Jueces un ciclo vicioso de pecado. El pecado permanece en el hombre, obviamente. Solamente hay esperanza en aquel que Dios enviará a Jesucristo. Pero vemos que el pueblo de Israel, Dios le había pedido que ellos simplemente obedecieran, que fueran fiel a su llamado, que Él es un Dios de promesa, que le prometió a tierra, relación con Él mismo. Y lo único que ellos tenían que hacer es obedecer y amar a Dios, pero no podían por causa de su pecado. Caían en pecado, Dios los disciplinaba, enviaba a otras naciones, otros enemigos para que vinieran y los conquistaran. Y después en su llanto Dios levanta un juez, un héroe, un líder, para que venga a rescatar a su pueblo. Y al rescatar a su pueblo, había paz en la tierra. A veces 7 años, 3 años, 40 años, pero más tarde, más temprano, el pueblo una vez más abandonaban a Dios, seguían a los Baales, vivían como paganos, siendo el pueblo de Dios. Entonces Dios, otra vez, a rescatarlo, a ver paz en la tierra, al poco tiempo, desobediencia una vez más. Ese es el libro de los Jueces. Ese ciclo vicioso de pecado, que Dios es un Dios lleno de misericordia, lleno de gracia, que ha hecho promesas a su pueblo, pero su pueblo sigue pecando, desobedeciendo, y Dios trae disciplina, pero por su misericordia Él también rescata a su pueblo. Que es un retrato en sí de lo que Dios iba a hacer a medio de el héroe de héroes, Jesucristo, ¿no? Que Él va a salvar a su pueblo una vez y para siempre, donde va a remover el pecado de nuestra vida, donde hay acceso a Dios completamente, paz con Dios y con los hombres. Y aquí lo que vamos a ver en la historia de Gedeón, hay varios jueces, estos héroes que Dios levanta. Uno de ellos es Gedeón, que hoy yo quiero que veamos. Este juez que Dios levanta para que sea un retrato de aquel que Él iba a enviar en el futuro, Jesucristo. Pero sí, vamos a ver en este pasaje, en este mensaje, que solamente el Evangelio, la verdad de Jesús, es lo único que nos puede rescatar de cualquier intento inútil de obtener paz con Dios y con los hombres. Vamos a leer aquí Jueces capítulo 8. Sigan allí con su vista y oremos para que el Señor bendiga nuestro tiempo. El versículo 1 dice: pero los hombres de Efraín le dijeron: ¿qué es esto que has hecho con nosotros, no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? Y le reconvinieron fuertemente, a los cuales él respondió: ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Zeeb, príncipes de Madián. ¿Y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó, luego que él habló esta palabra. Y vino Gedeón al Jordán,
Y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, cansados, mas todavía persiguiendo. Y dijo a los de Sucot: yo os ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan, porque están cansados. Y yo persigo a Seba y Salmuna, reyes de Madián. Y los principales de Sucot respondieron: ¿están ya Seba y Salmuna en tu mano para que demos pan a tu ejército? Y Gedeón dijo: cuando Jehová haya entregado en mi mano a Seba y a Salmuna, yo trillaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto. De allí subió a Peniel y les dijo las mismas palabras, y los de Peniel le respondieron como habían respondido los de Sucot. Y él habló también a los de Peniel diciendo: cuando yo vuelva en paz, derribaré esta torre. Y Seba y Salmuna estaban en Carcor, y con ellos su ejército como de 15,000 hombres, todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente, pues habían caído 120,000 hombres que sacaban espada. Subiendo pues Gedeón por el camino de los que habitaban en tierra al oriente de Nova y de Jogbea, atacó el campamento porque el ejército no estaba en guardia. Y huyendo Seba y Salmuna, él los siguió y prendió a los 2 reyes de Madián, Seba y Salmuna, y llenó de espanto a todo el ejército. Bajemos al 18. Luego dijo a Seba y a Salmuna: ¿qué aspecto tenían aquellos hombres que mataste en Tabor? Y ellos respondieron: como tú, así eran ellos. Cada uno parecía hijo de rey. Y él dijo: mis hermanos eran hijo de mi madre. Vive Jehová, que si les hubierais conservado la vida, yo no os mataría. Y dijo a Jeter, su primogénito: levántate y mátalos. Pero el joven no desenvainó su espada porque tenía temor, pues era a un muchacho. Entonces dijeron Seba y Salmuna: levántate tú y mátanos, porque como es el varón, tal es su valentía. Y Gedeón se levantó y mató a Seba y a Salmuna, y tomó los adornos de lunetas que sus camellos traían en cuello. El versículo 29. Luego Jerobaal, hijo de Joás, habitó en su casa, y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia, porque tuvo muchas mujeres. También su concubina, que estaba en Siquem, le dio un hijo, y le puso por nombre Abimelech. Y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra de los Abiesaritas. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal Berit, y no se acordaron de los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobaal, al cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Vamos a orar. Amado Señor, gracias por tu palabra leída y gracias por este gran privilegio que nosotros tenemos de estar bajo su autoridad. Padre, es nuestro deseo que tu palabra predicada, explicada, Señor, que con poder nos ayude a reflexionar, entender, aplicar aún a nuestras vidas estas verdades que aquí encontramos. Padre, tú conoces lo que hay en el corazón de cada persona aquí. Haz de acuerdo a tu voluntad. En Cristo Jesús oramos. Amén. El libro de Jueces dedica 3 capítulos a la vida de Gedeón. Primeramente, capítulo 6, ahí vemos el llamado de Gedeón. Dios lo llama para que él sea un juez, uno que va a rescatar al pueblo de Israel. Y vemos en el capítulo 6 que Gedeón es un hombre débil y un poco falto de fe, porque él trajo tentación, ¿no? Él probó a Dios. Cuando Dios lo llama y le dice: yo quiero que tú seas el varón valiente que rescate a mi pueblo, como que él no entendía. Y se le apareció el ángel de Jehová. Y aún él le dijo:
espérame aquí, yo voy a mi casa a recoger algo de comida y te lo voy a traer para que tú puedas probar que yo quiero entender si realmente Dios me está hablando. Y el ángel de Jehová, el mismo Señor Jesús, allí con paciencia, ve a tu casa, trae lo que vayas a traer. Y allí aquello que él trajo se consumió y Gedeón entendió, he visto a Dios. Pero aún así, el vellón de lana, ¿se recuerdan? Levántate, Gedeón, y ve, porque yo voy a entregar en tus manos a los enemigos de mi pueblo. Y Gedeón, bueno, déjame poner este vellón fuera. Si amanece con rocío, entonces yo voy a saber que lo que me estás diciendo es cierto. Y aún así, Dios en su paciencia se lo comprobó. Pero aún así, Gedeón le dice, si no te molesta, una vez más lo pudiéramos hacer, ¿no? Lo voy a virar al revés ahora. Y esta vez opuesto, rocío en la tierra y el vellón seco. Y el Señor lleno de misericordia y paciencia con Gedeón. Así Él es con su pueblo, amén. Él allí se lo comprueba una vez más. Y Gedeón al fin nos dice la palabra que él entendió, pero Dios en su misericordia le dice, ve abajo donde están los enemigos y escuchen la conversación que ellos están teniendo. Y hubieron dos hombres hablando de un sueño que ellos tuvieron, que entendieron que la espada de Gedeón venía. Y ahí fue donde Gedeón al fin adoró a Dios y le creyó y entró a la batalla. El capítulo 7, donde vemos que Gedeón con 300 hombres, empezaron con muchos más, pero Dios empezó a reducir aquel ejército para que al fin solamente 300 hombres puedan entrar. Y la batalla fue victoriosa porque la victoria era del Señor. Sin pelear, con trompetas y unas vasijas rotas que tiraron, todo ese ejército se confundió y se mataron los unos a los otros. Y los que quedaron se fueron huyendo y corriendo. La victoria era del Señor. Esa es la historia de Gedeón. Un momento que él tuvo la fe para decir, ok, voy a creer en mi Dios que me llamó. Pero mira que dudó y probó a Dios. Entonces capítulo 8, aquí vemos lo que sucede inmediatamente después. En los primeros 9 versículos del capítulo 8 vemos que aún después de esta victoria, el pueblo de Dios está dividido, en desunión. No hay unidad entre ellos, porque llega él a la tribu de Efraín y Efraín se quejó con él. Pero Gedeón, si nos hemos enterado que tú peleaste esta batalla con 300 hombres y tuviste la victoria, ¿por qué no nos llamaste a nosotros? Porque ellos querían parte de esa gloria. ¿Por qué no nos llamaste a nosotros? Nosotros queríamos participar. Se quejaron. Y Gedeón más o menos allí manejó esa conversación. Si ustedes tuvieron aquella batalla y tuvieron victoria con estos príncipes de Madián, ¿cuál es el problema? Nosotros no hemos logrado nada. Y dice la palabra que ellos como que recibieron la palabra de Gedeón y aplacó su enojo contra ellos. Allí vemos que Gedeón entonces con sus 300 hombres va al pueblo de Sucot y sus hombres tienen hambre, necesitan algo para comer y llegan a este pueblo de israelitas pidiendo ayuda. ¿Y cómo es que este pueblo reacciona? Le dicen, ¿acaso ya tienes en tus manos estos reyes de Madián? ¿No los tienes? Pues mira, vete a buscar pan en otro lado. Nosotros no te vamos a ayudar. ¿Por qué? Porque si tú no tienes victoria y no capturas esos reyes, si ellos te derrotan a ti, ellos van a regresar y ver todas las personas, todos los pueblos que le ayudaron y van a venir a atacarnos a nosotros. Por lo tanto, agradecemos todo lo que has hecho, Gedeón, pero no te vamos a ayudar. Y Gedeón hace promesas contra ellos y le dice que él va a venir y los va a azotar con espinos, le va a arrancar el pellejo, en otras palabras, el cuero. Lo iba a disciplinar en el momento que él tenga la victoria y capture a estos dos reyes de Madián. Gedeón sale a Peniel, a otro pueblo,
Y nos dice los versículos 8 y 9 que él le pide a ellos exactamente lo mismo. Y el pueblo responde de la misma forma. No te vamos a ayudar. Vete por ahí y busca a otros, porque nosotros no nos vamos a arriesgar. Y Gedeón también le dice a ellos, voy a regresar, apenas yo capture estos reyes, voy a regresar y voy a derribar esa torre que ustedes tienen allí. Y como que la historia esta se convierte, uno que empezó débil, falto de fe, creyó a Dios en un momento, tuvo victoria con 300 hombres, como que esta historia se convierte en como una película de cine de venganza. Igual que la película Gladiator o Taken, ¿no? Voy a regresar, I'll be back, like Arnold Schwarzenegger, ¿no? I'll be back. Llega Gedeón a ser una persona que abusa su poder, que es vengativo y que existe para servirse a él mismo. Eso es lo que sucede en los próximos versículos. Porque los versículos 10 y 12 nos dice que Gedeón captura a estos dos reyes, Seba y Salmuna. Tuvieron una batalla, 15,000 hombres quedaron. Allí ellos se las arrimaron y pelearon y ellos huyeron. Y Gedeón captura a estos dos reyes. Entonces él regresa en camino a estas dos ciudades, Sucot y Peniel. Pero en camino él agarra un joven de Sucot. Y la palabra que ahí usa es la misma. Prendió a los dos reyes de Madián, los capturó y del joven dice lo tomó, pero es la misma palabra en el hebreo. O sea, él no simplemente vio a este joven, un compatriota, israelita. Háblame, dime, los reyes, los ancianos del pueblo de Sucot, ¿quiénes son? No, él lo capturó. Él a lo mejor fue bien agresivo, a lo mejor hasta lo torturó para sacarle la información de quién eran los ancianos y los líderes del pueblo de Sucot. Y allí Gedeón llega al pueblo, a Sucot y tomó los gajos aquellos, los espinos, y me imagino que fue algo terrible. Arrestaron a todos los ancianos, a los líderes del pueblo, los sacaron afuera y allí ordenó que lo dejaran en carne viva. Le enseñó, le dio una lección. Entonces Gedeón fue al otro pueblo, Peniel, y allí derrumbó la torre. Esa torre nos imaginamos que era muy importante porque eso era parte de la fuerza de la ciudad, el poder vigilar si los enemigos vendrían. Y no solamente él derrumbó aquella torre, nos dice el capítulo que él entonces capturó a todos los líderes, los hombres, y los mató a todos. Mi pregunta es, ¿quién le dijo a Gedeón que matara a estos hombres? ¿Quién le dio autoridad a Gedeón tomar espinos y dejar a esos hombres en Sucot así sangriento? ¿No acaso ha sido Dios terrible o increíblemente, no terriblemente, pero increíblemente paciente con Gedeón? Dios ha sido paciente con su pueblo. Se han apartado de él, han adorado otros dioses. Dios ha mandado disciplina, pero él ha mandado rescate. Él ha mandado jueces y héroes para que vengan a rescatar a su pueblo. Sin embargo, Gedeón ha llegado a estas ciudades, a estos pueblos, con un espíritu de venganza, aún ejecutando a hombres y maltratando. Y vemos en los versículos 18 al 21 que Gedeón mata a estos dos reyes. En su venganza, en su distorsión de lo que él debería hacer, él le pide a su hijo, un joven, agarra tu espada y mata a estos dos hombres. Y dice el pasaje que el joven no pudo
porque era muchacho. Fue algo demasiado fuerte para él. Él estaba tan enfocado en que él había capturado estos dos reyes, que ellos habían matado a sus hermanos, los hijos de su madre. La venganza estaba presente allí y no pensó y no consideró su propio hijo y lo que él iba a sentir en esa emoción. Hasta que por fin él tuvo que tomar sobre su propia mano el matar a estos reyes. Y así fue. Y vemos que el pueblo entonces, a Gedeón tener esta victoria, a él haber ahora ya matado a los reyes de Madián, el pueblo se dirige a Gedeón y le dice: ¿por qué tú no eres el Señor sobre nosotros? ¿Por qué tú no te conviertes en nuestro rey? No solamente tú, tus hijos y tus nietos. La dinastía de Gedeón, que se establezca entre nosotros como rey. Pero la realidad es que el plan de Dios siempre ha sido que Él fuera el rey de ellos, que Él fuera su Señor. Y el pueblo le pide: seas tú nuestro rey, seas tú nuestro Señor. Y Gedeón inmediatamente como que niega aquello. No, yo no voy a señorear sobre ustedes, porque el único que va a señorear sobre ustedes es el Dios nuestro. Pero algo muy interesante en el versículo 24. Apenas él declara aquello que él sabe que es correcto, que Dios es el que es rey sobre su pueblo, vemos que Gedeón les pide una petición. En el versículo 24 él dice: y les dijo Gedeón, quiero haceros una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su botín, pues atraen zarcillos de oro porque eran ismaelitas. Ellos respondieron: de buena gana te lo daremos. Y teniendo en manto, echó allí cada uno de los zarcillos de su botín. Y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió, 1,700 ciclos de oro, sin las planchas y joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, y sin los collares que traían a sus camellos al cuello. Y Gedeón hizo de ellos un efod, del cual hizo guardar en su ciudad de Ofra. Y todo Israel se prostituyó tras de ese efod en aquel lugar. Y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Gedeón responde al pueblo: no, Dios será vuestro rey. Pero le tengo una petición. ¿Por qué no de todo lo que ustedes han capturado, de todos los enemigos, todo el oro que ustedes tienen, por qué ustedes no me dan un poco de aquel oro, un impuesto, un tax? Así hacían los reyes en esos tiempos. Se hacían muy ricos en obtener el oro, el dinero de todas aquellas personas en las cuales ellos habían conquistado. Y Gedeón empieza a actuar parecido a un rey. Les pide una parte del botín, toma el oro, la púrpura de estos reyes. Entonces nos dice la palabra que él construye un efod, parte del vestuario del sumo sacerdote, que ya había un tabernáculo, ya había un sumo sacerdote en otro pueblo, que allí donde iba el pueblo de Israel a adorar. Sin embargo, él hace de este oro un vestuario de sumo sacerdote y lo llevó a su ciudad. Y nos dice la palabra que el pueblo se prostituyó. En vez de ir a donde estaba el tabernáculo verdadero, ellos llegaron y iban a la ciudad de Gedeón. Y allí ellos adoraban. Y nos dice la palabra que esto fue de gran tropezadero para Gedeón y su familia. Igual que Saúl en Primera de Samuel o Usías en Segunda de Crónica, se consideraron que ellos tenían la autoridad, el honor para ellos hacer sacrificio, para ellos usurpar un rol que a ellos no les correspondía. Y aquí vemos ese espíritu en Gedeón. Él entendía que Dios estaba supuesto a ser el rey del pueblo.
Y cuando se lo piden, él dice, no, por supuesto que no. Pero en su sed y hambre por gloria a su persona, por la autoridad que le había probado, por todo lo que él había hecho ya a la ciudad de Sucot, a la ciudad de Peniel, la sangre que él había derramado, como que él necesitaba en su carne obtener más y más para él. Y estableció en la ciudad, en su ciudad, aquel efod, y el pueblo se prostituyó en aquel lugar contra Dios. Y vemos en los versículos 28 al 35 que sí, hubo victoria, él trajo victoria y por 40 años hubo descanso en el pueblo. Todos los días de Gedeón hasta que él murió. Pero vemos aquí que Gedeón vivió como rey. Porque nos dice la palabra que tuvo muchas mujeres, 70 hijos. Y aún menciona uno de esos hijos, Abimelech, hijo de concubina. Abimelech significa mi padre es rey. Él nombra a su propio hijo que su padre es rey. So, él se posicionó. Él tomó un reinado y se estableció con tantas mujeres, hijos, descendencia. Y lo que vemos aquí que en los versículos 35, 33 al 35, que Israel abandonó a Dios una vez más y se prostituyó hacia los Baales. Se prostituyó a los Baales. En el libro de los Jueces, eso significa que ellos adoraron, sacrificaron, su corazón fue entregado a todos estos otros dioses. Interesante que el pueblo se prostituyó con el efod que había hecho Gedeón. Allí también fue un lugar de adoración donde ellos sacrificaron y entregaron, se prostituyeron contra Dios. Pero vemos que después de la muerte de Gedeón, aún haber hecho buenas cosas, hubo un momento en su vida que él tuvo fe para actuar. Hebreos 11 habla de la fe de Gedeón. Un momento de fe, igual que Sansón, pero el resto de sus días en desobediencia a Dios. Esa es la historia, hermanos. Ese es el capítulo 8 del libro de los Jueces. ¿Y qué podemos entender? ¿Qué lecciones hay aquí para nosotros? Bueno, primeramente es que nosotros necesitamos un juez, un héroe, un rescatador que no sea igual que Gedeón, que sea diferente que Gedeón, que sea un rescatador perfecto, un héroe perfecto. Y eso lo encontramos en Cristo Jesús. Amén. Aquel que nos ha trasladado de la oscuridad hacia la luz. Aquel que nos ha dado redención, perdón de pecados. Necesitamos un rescatador que no sea tentado por el pecado, que no caiga al pecado y que no viva para cumplir su agenda, su propósito. Gedeón llegó a vivir por lo de él, por lo que él se beneficiaba, en lo que él se beneficiaba. Sin embargo, Jesús, el héroe que nosotros necesitamos, a lo cual nosotros adoramos, fue uno que nunca cayó a la tentación. Él no hubo pecado en él y simplemente vino para hacer lo que el Padre le había enviado a hacer. La agenda de su Padre era lo más importante. Él vino a hacer la voluntad de su Padre. Por esa razón él vino, no para hacer su voluntad, pero sino para hacer la voluntad de aquel quien lo había enviado. Necesitamos un rescatador, un héroe, un juez, que al rescatar a su pueblo no va a llevar al pueblo otra vez a pecado. Gedeón rescata al pueblo, mas sin embargo, el efod que él hizo en su propia ciudad llevó al pueblo una vez más a prostituirse. Él fue el que lo provocó en ellos. Necesitamos un
un rescatador mejor, un juez mejor, y ese es Jesús, el que no nos lleva de nuevo hacia el pecado, pero el que nos rescata del pecado por completo y nos apunta y fija nuestros ojos en Dios, nuestro Padre. Gedeón simplemente sirve como un retrato de aquel que iba a venir. Gedeón comenzó como un hombre temeroso, sin fe para actuar, pero que el Señor usó. El Señor usó, pero vemos también su fracaso, porque su salvación era insuficiente para salvar al pueblo. Y esto es lo que hay que entender, que hay tantos héroes en el Viejo Testamento, todos los jueces del libro de los jueces, todos esos héroes que Dios levanta, simplemente son un retrato de aquel que va a venir. Y gloria a Dios que nosotros vivimos en este lado del Calvario, ¿no? Que hemos podido confiar, depositar nuestra fe, hemos sido rescatados de nuestros pecados, hemos sido perdonados, tenemos posición en gloria, hijos del Rey. ¿Por qué? Porque conocemos el rescatador perfecto, aquel nuestro Salvador que murió por nosotros. Eso es tan importante entender, porque a veces pensamos que en estos textos lo único que hay que ver aquí es el ejemplo de Gedeón en su valentía. Y usamos personajes en la Biblia, eventos en la Biblia, para tratar de nosotros vivir una vida mejor, con más obediencia. Todo es importante, obediencia es importante, santidad es importante, es parte de la vida cristiana. Pero aquí, así no vemos los propósitos del Señor con Gedeón, rescatar a su pueblo como un retrato de un rescatador mayor, entonces no estamos entendiendo lo que la palabra nos está tratando de decir. Este libro, este capítulo nos deja con ansiedad, con hambre, con deseos de que otro venga por nosotros y nosotros podemos decir que ese es Cristo. Amén. Ahora, ¿qué aplicación hay para nosotros? Porque obviamente hay aplicación aquí que nosotros podemos llevar con nosotros. Ustedes son la iglesia, somos parte del cuerpo de Cristo. Y aquí vemos, primeramente, si estás tomando nota, anote este primer punto. La desunión entre nosotros expone nuestro orgullo y falta de confianza en el Señor. La desunión entre nosotros expone nuestro orgullo y falta de confianza en el Señor. Porque esta es la realidad. Aquí nosotros nos debemos ver en el pueblo de Sucot, en el pueblo de Peniel, en el mismo Gedeón. Ese somos nosotros. Pecadores que necesitan la gracia y la misericordia de Dios. Nosotros, si no nos cuidamos, queremos hacer igual que Efraín, ¿no? Que nosotros queremos la gloria para nosotros mismos. Gedeón, ¿por qué no nos avisaste? Hubiéramos ido y hubiéramos compartido en aquellos. Y puede ver muchas veces entre nosotros los hermanos desunidad. ¿Por qué? Porque estamos en competencia. Aquí vemos el pueblo de Dios en competencia. Otros son igual que Sucot y Peniel, que ellos simplemente dicen, no queremos estar frente a la batalla. Yo quiero comfort. Yo quiero tranquilidad. Yo no quiero meterme con nadie. Simplemente yo quiero que no me pidas que haga lo que yo no quiero hacer. O es aún hasta fácil ser igual que Gedeón, ¿no? En que tratamos de imponer mi agenda, mi autoridad, mis deseos. Es tan fácil, hermanos, y si no nos damos cuenta, caemos en semejantes cosas. Cuando hay desunión entre nosotros, lo único que eso demuestra, expone, es el orgullo y la falta de confianza que tenemos en el Señor, porque ponemos la confianza en lo que nosotros pensamos y creemos o queremos. Si somos igual que Efraín, wow, yo quiero parte de esa gloria. Yo quiero un estatus entre nosotros. Yo quiero ser popular entre nosotros. Yo quiero que reconozcan quién yo soy.
mis dones, mis talentos, lo que yo traigo a la mesa. Yo quiero ser reconocido. Otros cuando simplemente se le pide a actuar, a hacer algo para el Señor y como que eso requiere sacrificio y como que ese sacrificio no me interesa porque no estoy dispuesto a pagar el precio. Podemos estar tan tentados por nuestro propio pecado y nuestra carne que podemos robarle a Dios la gloria. Podemos estar en desunidad con nuestros hermanos. El punto es este, hermano, que la unidad entre nosotros es hard work. Hay que trabajar. Hay que ser bien intencional para vivir unidos en el Señor. No hay posición neutral. No hay posición neutral. No es simplemente, bueno, yo no soy el chisme, yo simplemente lo oí, pero no participé. Eso es una posición neutral, eso no funciona. Eso no funciona. Si lo oíste y no lo corregiste, eres culpable de lo mismo. No podemos tener una posición neutral. La diferencia entre participar en Iglesia Vertical de Miami o pertenecer a Iglesia Vertical de Miami. El que simplemente participa, y no estoy tratando de tirarle piedras a nadie, el que llega solamente el domingo a oír un sermón para regresar a su casa y olvidarse de los hermanos, simplemente checkmark en gloria que fui a la iglesia, simplemente participas, tienes una posición neutral que no promueve la unidad. Necesitamos ser muy intencional con mantener la unidad entre nosotros, porque el pecado en nosotros lo que provoca es desunidad. ¿Cómo es posible que estos pueblos, Gedeón había ganado una batalla increíble, 300 hombres contra 120,000, sin sacar una espada, con trompetas y vasijas? La victoria, eso fue intencional por el Señor para que Gedeón no se tomara la gloria a él mismo, pero para que la única respuesta, la única forma de dar a entender lo que ahí sucedió fue que Dios fue el que dio la victoria. Mas sin embargo, después, inmediatamente después de esa victoria, todo el pueblo está desunido, divididos, hablando el uno para lo que ellos querían, su agenda. Mas sin embargo, nos dice Colosenses 3, del 12 al 17, dice: si vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere quejas contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que ese vínculo perfecto y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamado en un solo cuerpo, y ser agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Para vivir esa vida, primeramente necesitamos al Señor y el Espíritu Santo morando en nosotros, el fruto del Espíritu. Pero hay que entonces laborar, trabajar, ser muy intencional para vivir esta vida para la gloria del Señor, juntos. La desunión entre nosotros expone nuestro orgullo y falta de confianza en el Señor. Segunda idea que yo quiero que ustedes se lleven hoy es que necesitamos morir a nuestra agenda y vivir para la agenda de Dios. Necesitamos morir a nuestra agenda y vivir para la agenda de Dios. Qué fácil es ser igual que Gedeón.
de tomar nuestra propia agenda y señorearla sobre otras personas. Y muchas veces nuestra agenda no la vemos que es una agenda en contra de lo que Dios está pidiendo de nosotros. ¿Por qué? Muchas veces no lo vemos en la iglesia porque otros nos afirman en nuestra propia agenda. Por ejemplo, para los pastores, los que predican, no es saludable, aunque es bienvenido, ¿no? Que toda la iglesia esté, pastor, qué sermón más precioso, qué sermón más elocuente, o qué palabra. Eso empezamos a creer que nosotros somos lo que en nuestra mente y nuestro talento, en nuestro esfuerzo hemos podido predicar y ser oradores que realmente impresionen a los demás. Y lo mismo sucede con maestros de escuela dominical, a grupos a pequeños, sea el líder de cualquier capacidad, Roger con su canto, y wow, no, porque miren quién dicen que yo soy. Yo soy aquí alguien especial que es respetado, y si no tenemos cuidado, hermanos, el punto es este: podemos vivir para promover nuestra agenda y no la de Dios, y no darnos ni cuenta, y disfrazarlo aún de una humildad falsa. Llegamos a la iglesia con la Biblia bajo el brazo, hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos. Que el Señor le bendiga. Estamos en el carro manejando, pegando a todos los niños atrás, jalándonos los pelos porque vamos a llegar tarde y te levantaste, ni desayunaste, el moño virado, como quieras expresarlo. Pero llegas a la iglesia, es game on, ¿no? Ya, yo sé el lenguaje, yo sé las palabras que debo usar y cómo me debo comportar. Y si tenemos un poco de influencia, si soy un poco respetado, si la gente me admira, si no tengo cuidado, yo empiezo a promover no la agenda de Cristo, sino la mía. Y soy igual que Gedeón, igual que Sucot, igual que Peniel. Necesitamos morir a nuestra agenda y vivir para la agenda de Dios, que es Cristo y el crucificado y Él resucitado. Por eso es que nosotros le servimos, por eso es que nosotros le adoramos, y por eso es que nosotros nos servimos los unos a los otros. El morir a nosotros mismos, el morir a nuestra agenda, demuestra el evangelio de Cristo. En la forma en la cual nosotros nos amamos y nos servimos y alcanzamos al mundo perdido con el evangelio, demuestra que vivimos para la gloria de Dios, para su agenda. Eso es lo que Dios pide de nosotros, más nada. Él nos rescató del pecado y nos rescató de nosotros mismos. Y nos ha traído la luz para que nosotros vivamos para la gloria de Cristo, su Hijo, quien Él ha exaltado. Necesitamos morir a nuestra agenda y vivir para la agenda de Dios. Y por último, necesitamos menos fingimiento y más arrepentimiento. ¿A qué me refiero? Debemos ser honestos con nosotros mismos. Debemos recordarnos que nosotros somos igual que el pueblo de Sucot y el pueblo de Peniel. Nosotros deberemos ser honestos con nosotros mismos, que lo mismo que le sucedió a Gedeón nos sucede a nosotros. Debemos ser honestos con nosotros mismos, de tal forma que eso nos lleve al arrepentimiento. Que podamos nosotros discernir o permitir que otros puedan hablar verdades a mi vida, en lo cual yo pueda discernir si realmente lo que yo hago
¿para quién lo hago? Lo peor que pueda haber en un hijo de Dios es que él confíe más en su carne, en sus habilidades, que en Dios. Y nosotros deberíamos arrepentirnos más y tener esa cultura de arrepentimiento más que simplemente pretender que somos algo que no somos. Lo que eso significa es que todos nosotros deberíamos morir a nosotros mismos y cargar nuestra cruz. Y que todos nosotros en humildad sirvamos el uno al otro. Que vivamos juntos para la gloria de Dios. Que seamos una iglesia, un cuerpo que trabaja en ritmo, en unión, el brazo y los pies. Cuando está el cuerpo de Cristo caminando, uno no ala para aquí y otro para allá. Estamos caminando hacia lo que Dios nos ha llamado a ser, su iglesia, el cuerpo de Cristo. Pero a veces solamente lo somos en apariencias. Y lo que se requiere es hombres y mujeres, el cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros, despertar cada día y decir, hay potencial en mí en traer división entre mis hermanos. Existe en mí la posibilidad de traer discordia entre mis hermanos. Existe en mí la posibilidad de yo correr con mi agenda y mis propósitos y pisotear a otras personas. Yo necesito despertar cada día y decir, yo voy a morir a mí y que el Señor Jesús en mí pueda entonces yo ser sus manos y sus pies para bendecir, para laborar junto con mis hermanos para la gloria de Cristo. La historia de los jueces, específicamente la historia de Gedeón, nos recuerda esas verdades tan importantes. Se requiere un héroe, un juez perfecto, un rescatador perfecto. Y ese es Cristo Jesús, nuestro Salvador. Vamos a orar, hermanos.